¿Con qué iniciamos hoy? Iniciamos con el método sueco. Iniciamos con la metodología de cuerpo libre. Y si hablamos de las metodologías de cuerpo libre, y si hablamos de este tipo de análisis, pues la primera viene siendo ¿qué? Conocida como, digamos que la primera en uso viene siendo conocida como el método sueco, que es un método de estabilidad de taludes desarrollado hace ya un siglo por la Comisión Geotécnica Sueca y que considera o que es un método de cálculo de la estabilidad de taludes ¿en qué? En suelos cohesivos. Eso va a ser muy importante para nosotros. La estabilidad de taludes en suelos cohesivos. Y en donde la mayor hipótesis de este método, ¿cuál es? Es que la falla del material se genera ¿por qué? Por un cortante que se genera a lo largo de una superficie de falla que tiene forma de arco circular. En otras palabras, la hipótesis de falla del método sueco considera la generación de un deslizamiento o de una falla rotacional. Y por lo tanto, eventualmente veremos que el factor de seguridad para dicha metodología estará en términos de momentos y quedará definido como el momento resistente sobre el momento actuante, que es la base del equilibrio límite desde la resistencia al corte. Entonces, en ese orden de ideas, uno a partir de la figura que está viendo en pantalla puede entrar a entender qué vienen siendo cada uno de esos momentos y cómo esto nos van a permitir a nosotros calcular un factor de seguridad. ¿Me hago entender con eso? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, consideremos la figura en pantalla. Ahí tenemos un talud. Entonces, voy acá a dibujar o reteñir el talud. Entonces tengo acá el talud en cuestión. Ese viene siendo el talud. Este es nuestro talud. Entonces les pregunto yo, muchachos, a ver si me pusieron cuidado en la sesión anterior. ¿Cómo se viene llamando la parte superior del talud? Corona. Corona. La corona, muy bien. ¿Cómo se llama la parte inferior del talud? Pie. Pata. El pie o la pata del talud. Fantástico. ¿Cómo se llama lo que une la corona con la pata? La superficie. La superficie del talud, muy bien. Y recuerde que eventualmente usted podrá en la práctica definir para su talud con una campaña topográfica o con un levantamiento topográfico definir el ángulo de inclinación con la horizontal, en este caso el beta, y usted eventualmente pues podrá conocer para su talud la altura, definida la altura como ¿qué? Como la distancia vertical entre la corona y la pata. Eso fue lo que vimos a modo de introducción en la sesión pasada. ¿Qué vamos a notar acá dentro de esta figura? Vamos a notar cómo hay una figura o un arco circular hay un arco circular dentro de la masa de suelo. Ese arco circular, que voy a retener acá, vendrá siendo para nosotros ¿qué? Vendrá siendo para nosotros lo que vamos a conocer como, lo voy a colocar por aquí, vendrá siendo para nosotros la superficie de falla. La superficie de falla. Y en este caso, pues estamos viendo que la superficie de falla, pues hace referencia a un arco circular
o a un proceso circular, un proceso rotacional, y que por lo tanto, al hacer referencia a un arco circular, este estará definido ¿por qué? Este estará definido por un radio R. Radio R que va a tener su origen en lo que vamos a llamar el centro de la superficie de falla. Entonces, en este caso, usted siempre deberá conocer de cara a la estabilidad de taludes el centro y el radio de su superficie de falla, y para ese centro y esa superficie de falla, ese centro, ese radio y esa superficie de falla, usted va a valorar la estabilidad del talud. En tanto, lo que queda definido entre la superficie de falla y la superficie del terreno o el talud propiamente, y que yo aquí voy a como a achurar, lo que en este caso se ve como un material achurado, vendrá siendo que el material que es propenso de deslizarse. Esa es la masa de suelo que se va a deslizar. La masa de suelo que se va a deslizar. ¿Qué será entonces importante de cara, qué será importante de cara a la estabilidad? Considerar que esa masa de suelo, al multiplicarse por la gravedad, o valorar usted el área de esta masa de suelo o el volumen de esta masa de suelo, y considerar o conocer el gamma del material o el peso unitario del suelo, usted va a poder conocer para ella, va a poder conocer para esta masa, va a poder conocer para ella su peso W. Ese peso W va a estar proyectado sobre el centro de gravedad de la masa o sobre el centroide. De manera tal que cuando usted realice una proyección del peso desde el centro de gravedad y lo haga en función de una vertical que yo en este momento estoy retiñendo, y usted esa vertical la eleve hacia arriba o hacia la parte más alta del problema, usted puede notar cómo entre esa proyección del peso a nivel vertical aplicado sobre el centro de gravedad se puede generar una distancia A que se mide entre dicha proyección y el centro de la superficie de falla. Entonces, por lo tanto, ¿usted qué podrá notar? Podrá notar la existencia, o podrá darse cuenta que su peso, yo hago esta línea mejor, está muy feita. Podrá darse cuenta que su peso va a tener un brazo A respecto al centro de la superficie de falla. Entonces, ahí le pregunto yo, muchachos, ¿qué vendrá siendo para nosotros, o qué viene siendo para nosotros un peso por un brazo? Momento, ¿cierto? Entonces mire que acá usted va a tener la generación de un momento que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor del peso por esa distancia A. Y ese momento, muchachos, nosotros lo vamos a conocer como ¿qué? Como el momento actuante. ¿Por qué se le llama actuante? Porque es el momento que contribuye a la inestabilidad o a desestabilizar el talud. Profe, qué pena. Ese momento actuante siempre se va a tomar con respecto al centro. O sea, la distancia de ese momento. Siempre se va a tomar respecto al centro, sí. Siempre se va a tomar respecto al centro.
Listo, Porque profe. nos interesa considerar la superficie de falla o el momento asociado a la superficie de falla. Hola. ¿Quién habla ahí? Fui yo, profe, la que hizo la pregunta, Yesenia. Yesenia. Sí, Yesenia, siempre nos va a interesar que ese momento esté respecto al centro. Listo, profe. Entonces, y usted dice, bueno, por qué sé que ese momento contribuye a desestabilizar el talud? Porque mire que en la figura el suelo se va a mover ¿de dónde? Desde la parte más alta, que es la corona del talud, hacia la parte más baja. Entonces, de alguna manera, esa masa de suelo como que trata de moverse hacia la izquierda. Y esa masa de suelo se mueve hacia la izquierda en función de un rotacional, que es un momento dado respecto al centro de la superficie de falla. Ese viene siendo un aspecto importantísimo de cara a la explicación de esto. Ahora, ¿qué, qué debemos considerar? Como la hipótesis del método suelo es que el suelo falla por corte a lo largo de la superficie de falla, pues debe haber alguna cantidad que trate de contrarrestar este momento actuante. Y ese momento actuante pues estará en función de ese cortante. Entonces, por lo tanto, usted podrá notar acá la existencia de una cantidad L, que esa cantidad L, muchachos, nosotros la vamos a denominar la longitud de la superficie de falla. Esta será una cantidad importante para nosotros. A lo largo de esa longitud de la superficie de falla, ¿usted qué va a generar? Va a generar un esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante, que va a ser un tau, y que realmente o rigurosamente hablando viene siendo un tau de resistencia, ese tau de resistencia a lo largo de esa superficie de falla tratará de, o le generará a usted un momento que tratará de contrarrestar ¿qué? Ese momento actuante. Entonces, por lo tanto, ese cortante que usted está viendo ahí, a lo largo de la superficie de falla, es como si usted eventualmente lo pudiese proyectar hacia el centro, en cualquiera de los puntos, porque se supone que al menos desde la falla circular el radio viene siendo el mismo. Entonces, ese cortante de resistencia a lo largo de la longitud le va a producir a usted ¿qué? Un momento R, el cual va a ser función del tau R a lo largo de la longitud. Y que va a ser un momento de resistencia. ¿Y por qué se le denominará momento de resistencia? Porque es un momento que contribuye, a estabilizar el talud. O usted también lo podría ver como ¿qué? Como un momento que contribuye a disminuir el efecto del momento actuante. Usted lo podría ver desde esas dos perspectivas. Entonces mire que ahí, teniendo la existencia de esos dos momentos, usted eventualmente ¿qué? Podrá valorar el factor de seguridad para un proceso que es rotacional. Véalo ahí. ¿Qué va a notar usted, muchachos, dentro de esta figura que estamos viendo en pantalla? Va a notar que donde está localizado el centro, yo acá le coloqué como la proyección de una vertical como punteada. Y va a notar que al lado derecho de esa línea punteada tengo un signo más
y al lado de esa línea punteada, al lado izquierdo, perdón, tengo una línea, un signo menos. Más que tratarse de un signo más o de un signo menos, esto viene siendo una indicación de la dirección de los momentos. Entonces note algo muy interesante, note cómo si yo tengo un peso a la derecha o tengo una fuerza a la derecha del centro, la dirección de mi momento es que en dirección de las manecillas del reloj. Y entonces todo lo que esté en este caso en la dirección o un momento que vaya en la misma dirección de las manecillas del reloj, pues será un momento que ayudará a desestabilizar el talud. Y eso en la literatura a veces lo denominan momento positivo. O al menos para la notación en taludes. Puede denominarse un momento positivo. Si usted viene con una notación desde estructuras, no se confunda tanto por el signo. Más bien piense que todo lo que esté a la derecha del centro, en este caso, pues va a tener un momento que ayuda a desestabilizar. Mientras que todo lo que tenga un momento hacia la izquierda del centro, pues ayuda a estabilizar el talud. Eso al final de la sesión va a adquirir mayor sentido cuando veamos el efecto de las cargas externas. Usted lo podrá mirar ahí o lo podrá entender mucho mejor. Entonces, esta línea vertical, yo la coloco porque eso nos permite establecer como una guía o una base para que usted tenga claridad que está a la derecha del centro y que está a la izquierda del centro, para que tenga claro su efecto eventualmente sobre el factor de seguridad. Entonces, por lo tanto, muchachos, si nosotros recapitulamos esto en términos de las expresiones, podemos decir entonces lo siguiente. Podemos decir que el momento actuante viene siendo W por A, asociado ¿qué? A una superficie de falla que es circular o rotacional. Y en donde, como dice en el texto, W equivale al peso de la masa de suelo por encima de la superficie de falla, donde A es la distancia horizontal entre el centro del círculo y el centro de gravedad de la masa de suelo, lo que acabamos de decir, y en donde este momento actuante representa el momento que tiende a producir rotación del suelo alrededor del centro del círculo. En otras palabras, el momento que contribuye a la desestabilización del talud. ¿Qué es importante en cuanto a esto? Lo siguiente, que es otra característica del método sueco. El método sueco, muchachos, asume que el ángulo de fricción del suelo es igual a 0. En otras palabras, que la resistencia al corte solamente es función de la cohesión. Entonces le pregunto yo a ustedes, muchachos, ¿en qué ensayo triaxial nosotros podemos obtener que la resistencia al corte nos da cohesión y el ángulo de fricción es igual a 0? No consolidado. Compresión simple. En la compresión simple o en el triaxial, ¿qué? Si hablamos del triaxial, estamos hablando del triaxial U, es decir, el triaxial no consolidado, no drenado. De ahí que usted pueda encontrar designaciones en la literatura para el método sueco como ¿qué? Como el método Phi0, como lo encuentra en algunos libros o en algunos software, o le puedan hablar de un método no drenado. El método sueco en esencia es un método no drenado, porque es un método que considera que la resistencia del suelo solamente es función de la cohesión, que usted no le genera ángulo de fricción al material, lo que de alguna manera implícitamente establece que este es un método que considera que el efecto del exceso de presión de poros. De ahí que el método sueco tiende a ser muy conservador y bastante crítico. Eso es algo a tener en cuenta. No lo vaya a olvidar. Entonces ahí tiene el efecto del momento actuante. Y como lo acabamos de decir, para el caso del momento de resistencia, este momento de resistencia se genera ¿qué? En función del esfuerzo cortante que actúa a lo largo de la longitud
de la superficie de falla o de la longitud del arco circular. Por lo tanto, nuestro momento de resistencia viene siendo ¿qué? Tau por L por R. ¿Y qué viene siendo ese tau? Pues ese tau viene siendo la cohesión. Y si hablamos desde el punto de vista de un triaxial UU o de una compresión simple, pues tendremos que ese tau es equivalente al C sub U o a la cohesión no drenada, por lo que acabamos de decir, porque es un método no drenado. Entonces, por lo tanto, nosotros podremos decir que el momento de resistente viene siendo ¿qué? C sub U por L por R. Y como nuestra intención pasa por hallar el factor de seguridad MR sobre M, ¿qué viene siendo el factor de seguridad entonces? ¿O qué viene siendo este? Véalo acá, MR sobre M. CU por L por R sobre W por A. O, visto de otra manera, si usted lo quisiera analizar en función del momento movilizado o del cortante movilizado, el momento actuante, véalo acá, W por A, es sencillamente que el momento de resistencia dividido el factor de seguridad. Pase factor de seguridad a la izquierda, baje el momento actuante y va a tener entonces la expresión que necesitamos nosotros para valorar la estabilidad del talud. Y en donde, ante la falta de fricción interna, lo que mantendrá la estabilidad del talud será ¿qué? La cohesión del material. Esa será la gran conclusión del método sueco. ¿Qué significará para nosotros la estabilidad de taludes? Es importante considerar, muchachos, que los problemas de estabilidad de taludes van a ser problemas BAPS. ¿Recuerdan qué es BAPS? Profe, no es biaxial de deformación plana. Biaxial de deformación plana. ¿Qué significa eso? Significa que este talud es una proyección en el plano que usted puede ¿qué? Extender como hacia adentro. Entonces, de alguna manera, ¿usted qué va a decir? Que ese talud en cuestión que nosotros tenemos en nuestro problema puede tener un ancho infinito o una longitud que se mete dentro hacia el plano. Eso nosotros lo podremos decir. ¿Qué significará entonces de cara a la estabilidad? Que nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de la estabilidad, vamos a trabajar con anchos unitarios o con longitudes en el plano de 1 metro. Es decir, vamos a considerar que nuestro talud realmente no es como esa laminita, sino que tiene que como un ancho o que es un pedacito de talud que va a tener que un valor de 1 metro de ancho. Eso es lo que vamos a decir. De manera tal que el momento que nosotros terminamos determinando dentro de nuestro problema va a ser un momento por 1 metro o un ancho aferente de 1 metro, perdón. Porque estamos considerando una condición biaxial de deformación plana.